Para el lunes 23 de junio de 2025 tomamos lectura de la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El segundo capítulo de la carta a los Efesios inicia con un título: Salvos por gracia, recordándonos que no depende de nosotros la salvación, que ha sido solamente un regalo de Dios, un regalo inmerecido, que tú y yo merecíamos el pago por nuestras obras. Y dice la Escritura que el pago del pecado es la muerte, es lo que merecíamos. Sin embargo, Dios no nos dio lo que merecíamos en su momento, sino que decidió darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice el texto que hemos tomado, y juntamente con Él nos resucitó, y que asimismo nos hizo sentar en aquellos lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nos permite participar de su naturaleza divina. Y lo hace, según dice aquí el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que la vida que tú y yo podemos vivir cuando hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, cuando decidimos entregar nuestra vida a Él y que Él se enseñoreara de nosotros, empieza un cambio real en nuestras vidas. Nuestras acciones no son las mismas de antes. Y si nuestras acciones no son las mismas, nuestras reacciones tampoco. Ya no actuamos por vista, vivimos por fe. Ya no reaccionamos de manera explosiva, sino que reaccionamos con misericordia. Y eso lo hace el Señor para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y el versículo 8 nos recuerda que somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, en ese sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Aceptando ese sacrificio como nuestro, recibimos la salvación, y solamente por medio de Jesucristo, porque es un don de Dios. No depende de nosotros, como dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, mis obras no van a aumentar o agregar nada para mi salvación. Yo recibo mi salvación por ese sacrificio que hizo mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Yo no tuve nada que ver allí. Yo solamente debo aceptarlo en este día para mi beneficio. Pero el sacrificio se llevó a cabo sin mí. Ninguna obra que yo pudiera hacer me daría la salvación. Como dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir que ha puesto algo, que ha hecho algo para ganarse la salvación, porque no es de esa manera. No nos la ganamos, la recibimos por gracia. Y el texto que hemos tomado para hoy termina diciendo: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y llama la atención a este contraste que hace. Primero nos dice que somos salvos no por obras, pero que el Señor nos hizo y nos creó para que hagamos buenas obras. Porque solamente necesitamos fe para salvación. Pero esa fe que nos ha salvado produce en nosotros buenas obras. Y llama la atención que se pone el calificativo buenas porque vienen de Dios, del Dios bueno, de nuestro Padre Celestial. Son esas obras que Él mismo preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas, para que no nos desviemos del camino, que sigamos allí centrados en ese camino que el Señor dejó trazado con huellas ensangrentadas. Él preparó el camino y ese camino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel con el cual podemos estar sentados en esos lugares celestiales en los cuales mi Señor y Dios quiere que vivamos. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.